Hola, hoy en Pensar Tierno platicaremos sobre uno de los sitios más difíciles de transitar y de habitar al momento de relacionarnos, la culpa. Platicaremos un poco sobre sus funciones sociales, sobre sus contenidos más usuales, así como de las maneras que hemos encontrado para habitarla con más calma. Así que vamos a Pensar Tierno. Hola, yo soy Jess. Hola, yo soy Aralim. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Pues hoy vamos a darle a este tema que pues suele ser como muy complicado y como que está muy vinculado a las no monogamias, ¿no? Porque pues también es uno de los muchos temas que están arraigados en nuestro sistema cultural, ¿no? Como por Ujú. varias razones. Y pues a lo mejor una de las primeras cositas es preguntarnos pues qué es, ¿no? Y justo la gente dice que eres muy buena para explicar, entonces pues estaría chido que nos dijeras. Pues yo creo que la culpa es esta emoción o conjunto de emociones que devienen cuando tenemos como una percepción de que hicimos algo mal. Es decir, creo que viene como de una sensación de que hice algo incorrecto según pues mis propios estándares o según los estándares que para esa clase de situaciones se suelen utilizar. Y entonces la culpa es como un conjunto de arrepentimiento, vergüenza, como prácticas de autocrítica, de autoobservación, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces como que también se traduce en un deseo como de reparar, como de hacer algo debido a que me equivoqué, a que cometí un error, entonces debo como tener una acción en consecuencia. Entonces, pues creo que la describiría así, como una percepción o como una identificación de que hice algo incorrecto y entonces como los sentires que sobrevienen a partir de esa identificación, ¿no? Que son justo todos esos, ¿no? Como emoción, perdón, como vergüenza, como intranquilidad, ansiedad, malestar, arrepentimiento, etcétera. Sí, estoy de acuerdo y como que para mí es difícil pensar en la culpa como sin pensar justamente en esta otra cosita como de cuáles son los discursos dominantes, ¿no? Entonces, siento que como en la definición de culpa, pues como que todo mundo, si bien digo, todo mundo la hemos vivido de varias formas, ¿no? Y justamente también pensaba como que a lo mejor no se presenta como igualita en todas las personas, así como varias cosas pueden ser, ¿no? Pero creo que, o sea, esto que comentas se me hace como bastante atinado, que describe en general, pues lo que las personas sentimos cuando decimos que tenemos culpa, ¿no? Pero ahora ya pensando más en esta idea como de, pues, cuáles son esos discursos dominantes alrededor de la culpa, ¿no? ¿Cuáles, eh, pues, conocemos? Mm, pues yo pensaría, o sea, como uno de los primeros que me vienen a la mente, tiene que ver con que la culpa nos regula, o sea, como que la culpa es algo que nos reorienta y redirige en nuestras acciones, muchas veces desde el malestar. O sea, como que la culpa es algo como que nos disciplina y como que nos devuelve, digamos, al camino correcto, entre comillas, como aquello que deberíamos estar haciendo. Entonces la culpa vendría a ser como un dispositivo tal cual como medio aleccionador de nuestra Ujú. conducta y de revisión como de nuestra conducta. Sí, de pronto pienso en, o sea, como que esta pregunta me es complicada contestarla o pensarla sin, pues, irme a lo que socialmente, eh, pues, a lo que ha servido la culpa socialmente, digamos, ¿no? O sea, como que finalmente incluso desde la religión y desde las morales establecidas, pues hay cosas como que deberías sentir culpa y otras cosas por las que no deberías de sentir culpa, ¿no? Em, y siento que como que de pronto esa moral es bastante invisible. O sea, porque, por ejemplo, en esta cuestión de las no monogamias he visto que hay personas que dicen, no, es que esa es una excusa como para relacionarse sexualmente con muchas personas, ¿no? Y bueno, ahí hay varias preguntas, como una es como, pues, por qué necesito una excusa para hacer eso? Y la otra es como de por qué eso está mal, ¿no? Entonces, como que
parece que hay una cosa ahí de vigilar y hacer que las personas sientan culpa pues por tener ciertas actitudes que se salen de esa moral y de pronto lo tenemos como tan instaurado que no nos preguntamos por qué creemos que X cosas están mal, ¿no? Em, y pues me parece sumamente curioso que la culpa finalmente pues es algo que cuidamos, o sea, no se aparece sola ni la procura una sola persona, sino que es algo que colectivamente la sociedad ahí se vigila entre todos, ¿no? Como los Spider-Mans apuntándose entre sí y, y que finalmente eso es lo que hace como de todo mundo estamos haciendo lo que tenemos que hacer y si alguien se sale de eso, le recordamos como con toda la intención de hacerle sentir culpa que pues que eso está muy mal, ¿no? Que eso es un actuar pues totalmente negativo, que deberían volver a pensar eso que hicieron, etcétera. Entonces como que esa vigilancia ahí colectiva alrededor de una mural construida bastante invisible. Y lo digo que es bastante invisible porque casi siempre es como que judio-cristiana y las personas la dan por hecho, incluso, pues digo, como personas latinoamericanas, pues y más como mexicanas, pues como que pesa la moral católica, ¿no? Entonces, eh, pareciera que aunque no profesemos esas religiones, pues ahí está como la vigilancia. No sé qué piensas tú alrededor de, pues, cómo funciona o cómo sirve la culpa y a quién sirve, ¿no? Sí, pues resuena mucho con mucho de lo que estás diciendo, en el sentido de que creo que la culpa parte como de estas construcciones alrededor de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y lo malo, que parece ser que son construcciones universales y que entonces deberían de aplicar para todas las personas y todas las identidades, en todas las vidas, en todos los contextos. Y entonces como que la culpa podría ser este recordatorio de que no estoy haciendo las cosas bien basándome en esos criterios previamente establecidos pues, por la cultura y por la estructura, y que son finalmente criterios o rasgos como que le funcionan, como que permiten que se siga reproduciendo lo que le interesa que se siga reproduciendo y que las personas como que nos sigamos alineando a lo que le interesa que nos sigamos alineando. Entonces, pensaría que la culpa es justo como esta autoobservación y esta autovigilancia como que le facilita mucho y le sirve mucho a la estructura que las cosas continúen, ¿no? Y que se sigan reproduciendo de la manera en que han venido siendo, porque es justo el propio sujeto como autorregulándose y como observando permanentemente su conducta y sus comportamientos y en cuanto siente culpa como este deseo de volver a dirigirlos hacia donde se supone, entre comillas, debería de dirigirlos. Sí, también creo que hay una, como una necesidad de hacer sentir culpa a los demás, sobre todo cuando uno cree que, pues que está como dentro del camino o Actuando haciendo, bien. actuando bien. Ujú. Entonces, eh, digo, pueden ser diversas las emociones, me imagino, pero también hay una cosa de todos tenemos que hacer esto porque yo ando sacrificándome pues, por cumplir este mandato y pues tú también tienes que hacer eso, ¿no? Entonces es ese castigo por salirse de la norma también, la culpa, o sea, como que además de ser una vigilancia de uno mismo, también sirve como para premiar o castigar pues quién se sale, quién está, ¿no? Porque finalmente salir de la norma, digo, no digamos ya como pensar en pues habitar las no monogamias, pues ya conlleva un castigo ahí social y unas connotaciones que de pronto, pues, pues parece que están dadas por automático, ¿no? Entonces, eh, siento que a las personas le puede uno moverles muchas cosas, pero la moral es una cosa que eh, es como muy inamovible, ¿no? Incluso a veces no podemos imaginar otros mundos fuera de eso o otras morales. Claro. Sí, con esto que dices me haces pensar que la culpa es algo que se experimenta, pero también es algo que se puede buscar causar. O sea, como que se puede Sí, buscar que otros la experimenten, ¿no? O sea, mediante justo ese señalamiento y esa vigilancia de la conducta de los otros, puede haber como esta búsqueda de siéntete mal por lo que estás haciendo. sí, también, o sea, todas las
pues todo lo que tiene como la religión católica y pues las religiones cristianas alrededor de eso, ¿no? O sea, el simple hecho de haber nacido y ya tener la culpa de histórica y todas Ujú. estas cosas, ¿no? De que siempre uno parte de que uno es culpable y uno siempre es pecador y todas estas cosas. O sea, siento que también hay una cuestión en la que uno siempre está bajo esa influencia de que uno siempre es culpable, ¿no? Y eso obviamente pues favorece como a la regulación, pues al de pronto sí, también de qué formas uno cura esa culpa, ¿no? Digo, pues se construyeron muchas expiatorios con ese dinero. Entonces, o sea, como finalmente, um, pues también tiene como otras finalidades eh, y que sí, pues provienen mucho de esta idea de lo católico, ¿no? Porque también es innegable, yo siento, o sea, siempre, aunque uno sea quien sea y piense lo que piense, pues atraviesa mucho por el simple hecho de ser latinoamericano, ¿no? Había un profe que decía que ya traes en la sangre todas estas creencias, ¿no? O sea, porque ya te habitan, o sea, tú naciste en un lugar en donde eso estaba bien, la pastorela en la Navidad es normal, o sea, son cosas que en realidad están muy vinculadas con moral y tradiciones pues, católicas, ¿no? Y que finalmente uno pues piensa desde ahí, aunque no lo habite, entonces pues es una cosa ahí a revisar constante. Sí, pues finalmente son sistemas que nos atraviesan y que atraviesan nuestra vida, ¿no? O sea, más allá de que nos identifiquemos con ellos y de que los practiquemos, pues están, ¿no? Y le dan como mucha estructura a cosas que nos rodean y a cosas que le dan estructura a nuestra vida en sí misma. Sí, pues, y digamos, moviéndonos ya al territorio de las no monogamias, que ya más o menos decía algunas cosillas, pues tú qué papel ubicas que tiene la culpa o cómo la colocas. Pues algo muy interesante que yo me he encontrado durante estos añitos en las no monogamias es que eh, es una experiencia emocional muy usual a pesar de que las cosas sean consentidas y sean claras. Es decir, he platicado con diversas personas, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral, y justo como que reconocíamos que a pesar de que sabemos que nos estamos relacionando de formas no monógamas con otras personas, de que esas personas están al tanto, de que tenemos acuerdos, de que todo el mundo está bien, de que todo el mundo se siente cuidado, de que todo el mundo está de acuerdo con lo que está pasando, aún así se aparece la culpa como para decirnos que estamos haciendo algo malo, pues que no deberíamos estarnos relacionando de esta forma. Y viene pues con muchos argumentos bajo la manga, cosas como que le estamos haciendo daño a los demás, o sea, invisibilizando que los demás están consintiendo y están de acuerdo, viene a decir que no es cierto, que le estamos haciendo daño a los demás, que esas no son las formas correctas de relacionarnos, que deberíamos estar eh, apostándole a estas formas normativas y tradicionales, porque pues eso no está bien, no va a parar a ningún buen lado, que va a terminar siendo desastroso para todos los implicados. Entonces, eso es algo que me parece muy curioso, ¿no? O sea, cómo en estos territorios en donde hay mucha claridad, muchos acuerdos, como mucha información de lo que está sucediendo, la culpa de todas formas se aparece, ¿no? Como para hacernos estos recordatorios de todo aquello normativo que no estamos cumpliendo y que deberíamos, entre comillas. No sé si tú ubicas alguna otra forma en que se presenta. Mm, creo que sí, o sea, sobre todo la ubico pues bastante similar como la mencionas, como en una especie de autovigilancia, ¿no? De autorrecordatorio, de que eso pues a lo mejor no es tan positivo como uno cree, de que a lo mejor sería más fácil de otras formas, etcétera, ¿no? Em, y además eso se ve reforzado mucho, pues también por cómo también las personas miran a las no monogamias, ¿no? De pronto, o sea, como que hay personas que justamente, pues como que cuestionan muchas de las prácticas y como que parece que, o sea, a mí me da la impresión pues que a veces que parece que está por decir una forma, parece que está mal consentir ciertas cosas, o sea, como que está más mal
consentir ciertas prácticas que hacerlas desde la monogamia y sentirse mal. O sea, como que eso está menos mal que creer que está bien, no sé, relacionarse con muchas personas, ¿no? O sea, incluso ahí ubico este componente de culpa en el sentido de que pareciera que cuando las personas habitan la monogamia y se sienten mal de que pues incumplieron un acuerdo como de exclusividad, como que la culpa es esta cosa que lava y que cura y que, digo, muy católica la cosa, ¿no? Pero finalmente sí como que sentirse mal por eso y todo es como lo que expía el pecado y entonces uno se purifica y se confiesa y todas esas cosas, ¿no? Que también en estas cosas del, por ejemplo, esto del decir todo, también, pues ahí una vez hablábamos de qué tanto, eh, pues el contar mucho también tiene esta idea como de pues como de decir todo y expiar el pecado, ¿no? O sea, como de confesión. Pero pensaba, pues como a las personas también de pronto, pues que habitan la monogamia y que como que les parece cuestionable, como que tú no te sientas culpable por hacer ciertas cosas. O sea, creo, Mm, creo que a eso me refiero, ¿no? Como de pronto la culpa como una cosa deseable y como decir eso está mal, pero si te sientes culpable por hacerlo y finalmente te redimes, pues bueno. Pero si crees que está bien y lo haces con toda, y peor, porque la gente no lo ve como mejor, o sea, cuando dicen, ¿y las demás personas están de acuerdo? No, pues que sí, o sea, parece que está peor, ¿no? Entonces, eh, como que pareciera que también la ausencia de culpa pues es como una alerta así de, ¿cómo que no te sientes culpable porque tienes dos parejas y entonces no te sientes culpable por cuando hay una reunión y no llevas a una de las dos parejas? Cosas así, ¿no? Entonces siento que también, o sea, no solo la presencia de culpa, sino la ausencia de culpa de pronto siento que ayuda a dar unas lecturas como de, qué mal, ¿no? Como si la culpa nos recordara que somos empáticos, ¿no? Como que si se hiciera un igual de, sientes culpa, eso es igual a sientes empatía. No sientes culpa, qué bárbaro, ¿cómo te puedes no sentir culpable frente a esto? Y aunque digas que, como digo, aunque digas que todas las personas están de acuerdo y eso parece que lo hace más terrible, ¿no? Entonces, eh, como que siento que tenemos esa necesidad de, ujú. no sé qué, cómo te suena esto. Sí, pues me hace mucho sentido. O sea, la culpa como una evidencia de que pues te importa, ¿no? Y estás sensibilizada frente a eso y a lo mejor si no la experimentas es porque eres indiferente, te vale, eres egoísta, solo piensas en ti. O sea, la culpa en sí misma como una, eso como una señal, como una evidencia de que eres buena Sí, pues gente. de redención, ¿no? Así de que sí, todos cometemos errores, pero yo sí siento culpa y tú no. Entonces Sí. es como de, ah, caray. Sí, y ahorita dijiste algo que me hizo pensar en, creo, otra como presentación Ujú, posible de la culpa en las no monogamias, que dijiste esto de, te sientes mal porque una persona de tus vínculos la llevas a una reunión familiar y a otra no. sí, O sea, como que ahí me hiciste pensar que, pues digo, como hemos venido hablando, el pensamiento monógamo como que nos ofrece como muchas pautas que legitiman a ciertas relaciones y a otras no. Y entonces cuando hablamos de relaciones sexoafectivas, usualmente entendidas como relaciones de pareja, eh, como que hay ciertos criterios que tenemos que seguir, ¿no? Y ese creo que es uno de ellos, ¿no? O sea, como invitar a las personas a ciertos eventos de nuestra vida, hacerles presentes de forma social y tal, ¿no? Entonces pareciera que la culpa dentro de las no monogamias puede ser este recordatorio de que no estamos haciendo eso, pues, o sea, de que ujú, no estamos tratando a nuestras relaciones como desde esas formas y desde esas estructuras, esos instructivos como de cómo hacerle para tener una relación y pareciera como si hubiera una expectativa de con todos mis vínculos hacer eso, o sea, con todos mis vínculos sí, cumplir como esas pautas que le dan legitimidad, entre comillas, a las relaciones desde todo este pensamiento y desde toda esa estructura, ¿no? Entonces, si hay un evento, pues tengo que
llevar a una persona y al siguiente evento tengo que llevar a otra y al siguiente evento tengo que llevar a la siguiente, porque entonces eso es lo que se tiene que hacer, entre comillas, con una pareja y con un vínculo real, legítimo, auténtico, serio, formal, todo esto entre comillas, ¿no? Ujú. Y que como hemos hablado, pues invisibiliza un montón la identidad particular tanto de las personas como de los vínculos que estamos construyendo con ellas y de sus necesidades peculiares. O sea, ¿qué pasa con alguien que no quiere o no necesita eso? Pues que es algo que no le es importante dentro de las atenciones o cuidados que sí requiere y que ha solicitado, ¿no? Pero pareciera como si la culpa fuera este recordatorio de no, es que así le tienes que hacer, ¿no? O sea, así es como tienes que vivir tus relaciones para que sean válidas. Sí, yo creo que eso vuelve otra vez este mito como de que en la monogamia ya todo está construido y todo está dado y todo está bien claro, ¿no? Y ya luego nos damos cuenta que no, porque por ejemplo o sea, siempre recuerdo estas ideas que luego veo en internet de las microinfidelidades. Entonces como que, no, pues le pusieron micro nada más como porque sonaba locochón, pero la verdad es que, o sea, como que más bien es es como la monogamia existía antes de que se inventaran estas formas en las que se están dando estas supuestas infidelidades y ni siquiera hay claridad sobre qué es ruptura de acuerdo y qué no. Ujú. Entonces, siento que, o sea, esto que dices lo retomo así porque siento que de pronto hay como mucha idea de que en las monogamias o en la monogamia, pues, ya hay total idea de que todo está construido, de que ya hay un manual de qué se debe hacer y qué no, como esto que decías de llevar a las personas a la comida y luego no sé a dónde y no sé a dónde, pero también recordar que pues hay lugares así bien grises en los que, oye, y esto está bien o está mal, ¿no? O sea que finalmente, pues también muchos de los conflictos monógamos vienen de ahí, ¿no? De no saber pues los límites y siento que justamente como que la chance que da esto que comentas sobre las no monogamias es pues más bien a pensar conscientemente pues qué cosas sí quieren las personas y qué cosas no quieren las personas y cuáles son los límites de X o Y cosa, porque finalmente eso les da la chance pues de decir, ah, no, yo sí quiero ir a ciertos lugares, yo no quiero ir, yo no quiero relacionarme de esta forma, yo nada más quiero X cosa o yo X, ¿no? Entonces, como que ese tipo de acuerdos como peculiares de cada relación, pues se niegan, ¿no? O sea, pensando que todos necesitamos lo mismo. Entonces, pues eso, o sea, como también pensar que, pues que en la monogamia tampoco está tan claro eso y que más bien así, o sea, como, y lo digo más como para que las personas que se relacionan desde la monogamia se hagan estas preguntas de, oye, ¿qué es? Hay que construir acuerdos alrededor de X o Y cosa, porque también tenemos que dar por hecho que, pues que no todo está dado y que hay cosas que necesitamos construir, ¿no? O sea, como que Ujú, no ha salido el manual 2.0 ujú. y pues quién sabe. Claro, claro. Sí, como, o sea, ahorita que te escucho pienso como en esa recuperación y reclamo de nuestra agencia, ¿no? En el sentido de, frente a esta pregunta de ¿qué debo hacer? Sí. Pues no hay una respuesta necesariamente, ¿no? O sea, como Ujú. que podemos elaborar una postura de, pues, ¿tú qué quieres hacer? ¿No? Pues, ¿qué te es importante cuidar? ¿Hacia dónde tú te quieres dirigir? ¿Qué te guía para saber qué hacer? En lugar de guiarnos como por estos deberías, estas Sí, que a veces normativas. son bastante confusos y Ujú. grises. Sí, indescifrables de repente, ¿no? Como que los tenemos que adivinar como con la mejor de las esperanzas, pero finalmente es una adivinanza. Sí, bueno. Y bueno, pasando a un territorio ya más personal, digamos, em, pues hacernos esta pregunta de qué hace la culpa en nosotros, ¿no? Cómo, de qué formas nos habita, qué nos hace eh, hacer, ¿no? A qué nos invita a hacer o qué nos causa, digamos. Mm, híjole, pues en mi caso, varias cosas. Lo primero que ubico es que la culpa me invita a tener conclusiones súper totalizantes de mí misma, de lo que las personas estarán sintiendo y de las situaciones. En el sentido de que me invita a pensar que soy lo peor, soy la persona más terrible del mundo por haber hecho esa cosa que yo estoy cometiendo, perdón, que estoy considerando una equivocación o que los demás están considerando que cometí Ujú. una equivocación. Eso por un lado, o sea, como que me anima a verme de formas súper totalizantes y drásticas e injustas,
me anima a pensar que los demás me odian, ¿no? Como que me detestan, como que están súper molestes, como que incluso ya no quieren como seguir en la relación conmigo debido a eso que cometí. Entonces ubico como que la culpa tiende a magnificar y sobredimensionar un montón las cosas que hago. Y no lo digo como desde un lugar de que no sean importantes, sino lo digo como de que así las trata, ¿no? O sea, las trata como de que son extremadamente relevantes en la identidad de esa relación. Y centrales Y, tal vez, ajá, ¿no? De pronto. sí, centrales de mi identidad, como de entonces eso es lo que soy, entonces eso es lo que los demás pueden esperar de mí, entonces eso es de lo que soy capaz, o sea, justo como mucha totalización y una tendencia a catastrofizar. Esa es una. Y creo que cuando eso pasa al plano de las acciones, yo Ujú. ubico que el efecto que tiene la culpa en mí es que me conecta así directa y profundamente con mi complacencia. O sea, lo que empiezo a hacer entonces es como acercarme a las personas desde un deseo de reparar, pero desde un deseo creo como cuestionable de reparar, como casi casi desde un, tú dime qué Sí, como tengo que muy hacer. desesperado, Sí, sí, ¿no? sí, De desde que una urgencia de ahorita lo vamos a arreglar. cómo arreglo esto que hice, ¿no? O sea, si ya la cagué, ahora cómo la descago, ¿no? O sea, ¿qué Ujú. tengo que hacer para que estés bien, para que volvamos a la normalidad, entre comillas, de nuestra relación, para que te olvides que hice esto, ¿no? Y entonces puedas como reconectar con todas estas cosas de mí que sí te gustan y que sí te son agradables, justo como desde una desesperación de ya lo arruiné todo, ahora qué tengo que hacer, casi casi cómo te sirvo, cómo te complazco para que puedas como pasar o sobreponerte a este mal rato que te hice pasar. Entonces siento justo que es una búsqueda de reparación, pero desde un lugar que me parece pues muy, muy cuestionable y como muy injusto conmigo, pues porque no me otorga nada de dignidad. O sea, pareciera que yo como persona culpable tengo casi casi que tirarme al piso, ¿no? Como para que me pasen por encima. Y entonces apenas me estoy acercando a una reparación con eso, ¿no? Como si fuera lo mínimo que debiera ofrecerle a los demás. O sea, siento que como que mis vivencias de arrepentimiento son mucho así, ¿no? O sea, como que la forma en que yo conozco de mostrarle al otro que estoy arrepentida de lo que hice es así, ¿no? O sea, como de formas muy indignas conmigo y como desde un lugar bien, bien deshumanizante para que entonces la otra persona pueda darse cuenta que de verdad sí me importa, que de verdad sí me duele, que sí estoy como muy conectada con su dolor, que sí empatizo con lo que sucedió, como si no fuera suficiente solo expresarlo y solo decirlo, como que tengo que hacer cosas que le den seriedad y que le den como validez a ese arrepentimiento que estoy manifestando. Sí, me identifico mucho con esto que dices. O sea, tal vez, eh, como ya en el plano de las acciones, sí hago esto tal vez distinto. O sea, como que siento que sí lo vivo de pronto desde una complacencia, pero más como este autodesprecio, pensaba. O sea, como de pronto, como estas oraciones donde uno se tiene que pegar en el pecho y así, ¿no? Como de pronto como eso dices, ¿no? Como uno mostrarse como una basura. O sea, pareciera que eso es una de las consecuencias que tiene en nosotros la culpa y como el intentar esa reparación. Pero también pensaba de pronto, no solo en la culpa por hacer algo, sino como esta culpa preventiva de sentir culpa de hacer algo y no hacerlo, ¿no? O sea, como que también es una cosa que a mí me ha habitado, em, y que de pronto siento que la misma culpa no es, o sea, lo que me puede llegar a activar es más que sentirme mal por haber hecho algo, es como ofrecer cuidados que no se me fueron requeridos, ¿no? Como de pronto sentir culpa como de relacionarme con otras personas, eh, cosas así, De ¿no? ir a ciertos lugares, de hacer Ajá, ciertas cosas. exacto, o O sea, sea, como que te restringes de hacer cosas pensando en que a los demás les van a hacer sentir mal cuando no se te exactamente. ha solicitado Ujú. eso. Ya. Y entonces, o sea, pensaba en la culpa como, o sea, como en estos dos momentos, uno como el que tú platicas más, ¿no? De que pues ya pasó la cosa y ya te está dando la culpa y uno ahí se le activan pues la complacencia y varias otras cosas, ¿no? Como el autodesprecio, ansiedad y un montón de cosas como de te regalo hago lo que tenga que hacer en este momento, ¿no? O sea, como Ujú, nada es demasiado, parece ser en ese momento. ujú. Y por otro lado, este lugar que digo como preventivo, ¿no? Como la culpa evitándonos habitar ciertos lugares, ¿no? De pronto pensaba, o sea, pues que esto está muy conectado con cómo regula la moral, la culpa, ¿no? O sea, de qué formas, eh,
de qué formas no te vas a relacionar con muchas personas porque tienes que sentir culpa, ¿no? Y como eso ya habitándote, también de cómo se va a sentir las otras personas, como decías tú, aunque las personas no hayan requerido ese tipo de cuidados, o sea, como que eso ya les está ahí, ya se les está ofreciendo. Entonces, me parece como que, bueno, por lo menos son las que ubico ahorita, si alguien ubica más ahí nos dice, pero, o sea, como que me parecen las dos lugares como más grandes donde uno, o sea, tanto para tomar decisiones después de hacer algo como para tomar decisiones antes de hacer algo, ¿no? Ujú. Sí, me hace mucho sentido. Ah, pues qué complicado. Sí. Em, y bueno, también como para no nomás echar la leña al fuego sin decir cómo se apaga el incendio o cómo se podría, pues también pensar un poco, pues, qué hemos hecho como para recordar, o sea, cuando esto que contábamos que se nos activa, pues también como qué recursos hemos tenido para hacerle frente a esa culpa, ¿no? Como para recordarle a esa culpa que, pues, que no tiene mucha cabida de existir o que no hay mucha, pues razón de que se aparezca, ¿no? Entonces pensaba como, pues, qué formas hemos encontrado para hacerle frente cuando se aparece, ¿no? ¿Cómo le contestamos a esa culpa? Ujú. Pues yo pensaría en varias cosas. Como hemos dicho en muchas ocasiones en este podcast, creo que somos muy fans de esa metáfora de hacerle preguntas a lo que sentimos. Ujú, Creo que con la culpa pues también es el caso, ¿no? O sea, como de hacerle preguntas alrededor de qué está mal lo que hice, ¿no? O sea, bajo qué criterios esto que hice es incorrecto y entonces animarnos como a tomar una postura frente a eso, ¿no? Como de yo estoy de acuerdo con que eso es incorrecto, o sea, esa lectura de que esto está mal es algo que resuena conmigo, que hace sentido con mis valores actuales, que se acerca a la vida que quiero construir, a las relaciones que quiero construir. Entonces, como un primer momento, creo como para poder tomar postura frente a esa culpa es algo que a mí me ha servido un montón, o sea, como que me saca desde este lugar donde la culpa como que me recluta y me ujú, convence de que ya lo arruiné y que tengo que hacer algo. Entonces, cuando me hago estas preguntas, siento como que puedo dar un paso atrás y decir como, a ver, espérame, o sea, déjame a mí revisar la situación y déjame ver yo qué quiero hacer y si estoy de acuerdo con que eso es algo tan terrible como tú lo estás planteando. Porque creo que para mí ese momento como de cuestionamiento y de reconsideración de la culpa para mí abre dos caminos posibles, en el sentido de que a veces puedo decir, no, la neta no estoy de acuerdo con que esto que hice sea así de terrible, no resueno como con estas consideraciones de bueno o malo, correcto o incorrecto, y entonces eso me produce como bastante alivio, como mucha liberación. Pero a veces algo que me he encontrado es que la culpa sí puede ser como una brújula que me avisa cuando no estoy actuando de las formas como preferidas para mí. O sea, que a lo mejor no estoy cuidando aquello que para mí sí sería importante cuidar, ¿no? Entonces me he encontrado como con esa otra identidad posible de la culpa, de que a lo mejor justo es un termómetro que me va diciendo como, híjole, esto que hiciste como que no es tan armónico con estas formas de llevar tus relaciones que tú dijiste, que tú pensabas llevar, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer ahora, no? O sea, este malestar sí te está avisando de algo que es importante que revises, ¿no? A lo mejor y no habías cachado que venías haciendo esto es algo que tenías sumamente naturalizado y que ahora sería importante que revises, hiciste sentir mal a alguien debido a esta forma que tú tenías bien invisibilizada de actuar. Entonces, justo creo que a veces la culpa sí puede dar como estos avisos de aquí hay algo para revisar, ¿no? Y entonces se me hace importante tener como estas dos lecturas en el mapa porque como todas las emociones y las cosas que sentimos, pues la culpa es muy compleja, ¿no? Y entonces si caemos en estos lugares muy polarizados de la culpa es terrible, no deberíamos sentirla nunca, hay que hacer todo para desaparecerla cuando pues haga acto de presencia. Creo que podríamos estarnos olvidando de estas otras lecturas posibles en donde a lo mejor la culpa sí podría ser como una señal o como una alarma, como una brújula que nos esté redirigiendo y que nos esté guiando hacia los lugares que para nosotros es importante. Entonces, siento que esa mirada es algo que a mí me ha ayudado mucho, pues, o sea, pensar que la culpa es algo con lo que puedo conversar y puedo tomar una postura frente a ella y entonces no simplemente me secuestra y me hace hacer cosas movida por mi complacencia, sino que puedo tomar decisiones en función de lo que
yo quiero hacer y de lo que yo quiero cuidar. No sé si esto te ha sentido a ti. Sí, me hace mucho sentido porque pensaba que justamente la culpa no siempre se aparece solamente cuando estamos creyendo que algo que hicimos está mal, digamos en esta cuestión como de moralidad, Ujú. eh, pues que a lo mejor no queremos habitar, pero también se puede presentar cuando en efecto algo de lo que hicimos no va con lo que quisiéramos estar habitando, ¿no? O Ujú. sea, como pues auténticamente sí cuando estamos cometiendo un error y que siento que justamente así como dices puede ser una forma de hacernos esta pregunta, o sea, eso como actué, rompe algún acuerdo, me hace sentido a mí, no, pues que no, ah, bueno, o no, pues sí, ¿no? Entonces, tal vez eso, o sea, como esa es una primer sospecha de que tal vez eso que, pues que se activó, pues sí hay que atenderlo. A lo mejor a veces puede ser que la culpa es como una primera cosa que se activa para empezar a darle importancia a algo cuando eh, lastimamos a los demás, ¿no? O sea, de pronto siento que puede tener esa pues esa forma de existir, ¿no? De que me doy cuenta, de pronto, tal vez algo que no me di cuenta que había hecho, reviso y digo, no, sí, eso estuvo súper mal, eso sí era un acuerdo, etcétera. Y entonces tal vez empiezo a sentir un montón de culpa y tal vez esa es una primera manera en la que, pues yo Me hago empiezo, responsable. ajá, que es Ujú. como de hacerme responsable, de dimensionar ese daño que tal vez se hizo. O sea, como que también puede ser una brújula de, ay, sí, pues sí me ando sintiendo bien mal, tal vez sí, pues sí me es muy importante, pues esto que lastimé, ¿no? O sea, como lo que se rompió al yo no cuidar, eh, pues seguro sí me está atravesando por eso. Entonces, o sea, creo que también esa, como dices, es una brújula de lo que sí, lo que no, y también como con de la profundidad de qué tanto, pues creemos que es grave, ¿no? Qué tan grave, o sea, porque finalmente también no solo el saber bueno, es algo que yo quería hacer o no quería hacer, sino qué tan grave me estoy dando cuenta que es, ¿no? Que pues también puede ser una brújula de eso, ¿no? De ver si, pues también puede estar conectada la culpa como con ver qué tan mal la anda pasando a alguien más y eso también, pues como de que de pronto experimentar mucha culpa nos puede dar una brújula de no manches, o sea, pues o sea, como después conectarnos y más bien irnos hacia la empatía, ¿no? Que no como esta falsa empatía que decía que parecía que de pronto como si la culpa es la empatía, entonces más bien tal vez transitar desde inicialmente, como decías, es mi primer forma de hacerme responsable, sentir culpa, pero luego eso se transita a otros lugares, ¿no? Como pues empatía, como si atender esa cosa, ¿no? Obviamente si no, o sea, si creo que, como esto que yo decía, ¿no? De que atiendo cosas que no se me piden y que no tengo que atender, pues por la culpa, o sea, ahí sí, eh, pues es un caso como muy distinto, pero cuando en efecto, eh, pues sí se tiene que atender, creo que ahí nos sirve mucho como de guía. No sé cómo ves tú. Sí, sí, de acuerdo. También con lo que dices pensaba en que algo que a mí me ha servido es como escuchar qué tienen para decirles de más sobre mi culpa, sobre la forma en que la estoy viviendo. Porque a veces me ha funcionado un montón como que los demás me devuelvan, pensando específicamente en mis vínculos, como que me devuelvan como, es que no necesito que te sientas así, pues, o sea, me cae mal que te sientas tan mal. O sea, sí, sí reconozco que estás arrepentida y valoro mucho que conectes con mi dolor, pero que te tires al abismo, ¿no? Y que casi, casi te autoflageles tú, ¿no? Y como que me pidas que te escupa porque la regaste. O sea, no necesito nada de eso, pues esas Ujú. no son formas de justicia ni de reparación para mí. O sea, sí quiero que te hagas responsable, pero no de estas maneras, ¿no? Y eso para mí ha sido como muy destanteante y como muy descolocante y me ha hecho como caer en cuenta como de, órale, o sea, esto que yo pensaba que le manifestaba a los demás mi arrepentimiento genuino, en realidad ni les sirve, ni lo buscan, ni es algo que quieren para mí, pues, o sea, lo que quieren es que yo me trate bien y que yo me hable bien y que me trate de formas dignas y que además me pueda hacer responsable y que juntos construyamos formas de reparación. Entonces creo que eso también me ha sido como
como muy revelador y como muy liberador, ¿no? O sea, darme cuenta que esas formas en que yo vivía el hacerme responsable quizá no puedan estar como siéndole pues agradables a las personas con las cuales estoy haciéndome responsable, y entonces podemos migrar juntos a buscar otras que sí nos hagan sentido, ¿no? En donde justo pues nos ofrezcamos como respeto tanto a nosotros mismos como al otro, y a la vez estemos buscando alguna forma de reparar eso que sucedió. Pensaba cuando las personas sí desean que sintamos Ujú. culpa, o sea, Así. porque ahorita que lo decías me parece pues, bastante sensato, o sea, que de pronto, pues sí, o sea, de pronto las personas se sienten como demasiado mal y es como de, o sea, sí, incluso pues de pronto como este desfase, ¿no? De también puede ser que no se haya dimensionado y que sea más grave de lo que se está sintiendo o al contrario, pero justo pensaba cuando las personas sí quieren, o sea, como la culpa también como un castigo por sí Ujú. mismo, ¿no? O sea, Sí. como de pronto puede haber personas que sí ejerzan el hacer sentir culpa a otras personas y recordarles lo que hicieron y todo, y eso les es un mecanismo de control y de un montón de Ujú. cosas. O les hace sentir que sí se está haciendo Ajá, justicia, ¿no? Que es lo que debe de pasar, que tienes que pasarlo mal como una forma de reparar en sí mismo. sí, que finalmente, bueno, a mí me parece como que luego son hoyos negros ahí de como de la reparación, porque finalmente las personas que de pronto quieren o necesitan que los demás sientan culpa, siento que no tienen tan claro así de cuántos días te va a ser suficiente, cuánta culpa, es Cuando mucha culpa, malestar ¿no? ya Ajá, como que dio el ancho, ¿no? Como para lo sucedido. Sí. sí, entonces, o sea, como que siento que eso es peligroso no solo para la persona que lo recibe, sino también para quien está buscando la reparación en la culpa y el daño infinito, porque finalmente por eso digo que está ahí un hoyo negro de que, pues Ujú. eternamente quieres estar castigando y haciendo sentir culpa y ya es tu mecanismo para hacer justicia y pues en qué medida eso realmente se va a cumplir, ¿no? O sea, pues a la cuánta culpa o a los cuántos días, meses o años de culpa tú vas a sentir que eso se reparó, ¿no? O sea, como que eso, digo, yo nunca he visto a nadie que digan, oh, ya estuvo buena la culpa. O sea, la verdad es que siento que es como un mecanismo bastante, o sea, es como una trampa ahí para uno mismo. Claro. Y es que pienso que, por supuesto que es valioso y que hace mucha diferencia cuando veo al otro como sintiendo cosas a partir de lo que yo siento. Ujú, Pues, o sea, creo que también tiene un efecto como en sí mismo muy sanador y como muy acariciador el saber que el otro la está pasando mal por algo que sucedió en nuestra relación. O sea, creo que en sí mismo manda un mensaje de me importa lo que sientes, conecto con lo que sientes, estoy aquí para ti, emocionalmente mi mundo como que se armoniza o se alinea con esto que está sucediendo. O sea, creo que eso también en sí mismo manda mensajes importantes. Pero justo creo que lo que planteas es diferente, ¿no? O sea, como llevar eso como hasta las últimas consecuencias y que haya una búsqueda como literal de que la persona se sienta mal y se siga sintiendo mal, ¿no? Como una forma de atenderme. ujú. Mm. Pues bueno, creo que son varias formas en las que habita, y digo, como retomando, en las que nos habita la culpa, ¿no? Y retomando un poco como para cerrar también con esto de, pues también la culpa como brújula de, pues de si Ujú. eso que hicimos, que hacemos, pues por qué se nos activó, ¿no? Y ya, pues pensar como si esto que nos estamos deteniendo a hacer, si es algo que valoramos o si más bien es la moral invisible ahí mirándonos, cuidándonos, Ujú. o si pues sí es algo que sí estuvo gacho o que sí va a estar gacho hacer, ¿no? Entonces como que también creo que resignificar la culpa desde ese lugar está bien, Ujú. o sea, Claro. darle como esa lectura de algo que Ujú. también nos guía. Claro. Sí, o sea, justo como sospechar mucho de todas estas ideas que son muy totalizantes, Ujú. siempre, no importa en qué sentido vaya, en el sentido de que también apostarle a un, no, nunca te sientas culpable, ¿no? O sea, Sí, siempre no. confía en lo que tú haces y cree en las razones que te llevaron a hacerlo. No sé, o sea, tampoco sé, Sí porque creo está, que justo como que la culpa podría traer cierta identidad, sí, de autocrítica, de autoobservación, de autorreconocimiento,
de asumir que hay algo que Ujú. no estoy haciendo bien en mis términos, ¿no? O sea, Sí, siempre volver a este lugar de mis estos son términos. mis términos, mis valores, mis ideas, lo que yo quiero para mi vida y para mis relaciones. Justo creo que así como que se pueden empezar a distanciar esto de la culpa como esta cosa leccionadora, como este dispositivo político y social que nos regula y que nos controla, y puede empezar a sobresalir esta otra identidad de la culpa como algo que me avisa, que me redirige hacia las cosas que son importantes para mí, que le importa que yo viva congruente con los términos que yo misma planteé para mí misma. Y entonces o sea, bien podría ser una aliada Sí, esa construcción que quiero para mí, ¿no? Y entonces justo, o sea, está bien difícil hacer como esa distinción, o sea, como que la culpa es una cosa ahí muy entretejida y muy compleja entre lo social y lo político, pero creo que el solo hecho de pensar en esa lectura posible para mí ya alivia un montón de cosas y como que hace que la experimente distinto. No sé si tiene el mismo efecto en ti. sí, creo que sí. O sea, finalmente también, pues esta idea de que las emociones positivas y negativas, ¿no? Ujú, Eh, pues creo que todas guían un montón y también nos pueden llevar como a estos lugarcitos más, ujú, pues justamente, o sea, como no totalizar como esto que decías al inicio de lo que comentabas, de que nunca sientas culpa y, o sea, también eso pues está bastante cuestionable porque entonces, ¿qué te va a guiar, no? ujú, O sea, siempre tiene que haber como una guía para que no, pues para que, como dices, por lo menos eso que te hace a ti sentido, pues puedas irlo acordando con las personas que, pues, que lo quieran habitar. sí. Pues eso. Mm, pues, qué padre. Pues muy bien, pues creo que sería todo por hoy. Muy bien. ¿Cómo te quedas con esto que platicamos hoy? ¿A dónde te llevó esta Eh, conversación? Se me hace padre, o sea, como pensar también en estos lugares luminosos de la culpa, ¿no? O sea, como finalmente encontrarle estos lugares y cosas por las que sí está bueno que se aparezca. am, y a lo mejor, pues también, o sea, como no solo seguirla revisando en términos de que, de cuando se aparece y es un engaño, o también cuando se aparece y sí avisa, ¿no? No sé Ujú. tú. Sí, pues yo me quedo pensando mucho en mi propia relación con la culpa. Creo que es una relación complicada. Ha venido suavizándose de unos años para acá, pero siento que a mí de repente todavía sí me agarra un poco de las greñas, ¿no? Ya. Entonces, o sea, como que quiero seguir pensando en cómo hacer para poder llevarnos en términos más pacíficos, ¿no? Y que no tenga estas presentaciones como tan hostiles. Y siento que esta puede ser una manera, ¿no? O sea, como escucharla, sí, porque podría estar avisándome de algo, pero también tomar postura y también animarme a Ujú. decir, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo No y no, autorizo. ajá, no autorizo, el verdadero no autorizo. Y permitirme decir, no lo voy a reparar así, ¿no? Ujú. No lo voy a reparar de esas formas en que tú estás sugiriendo. Voy a mejor elegir estas otras formas Sí, que son las que yo quiero y que además son las que quieren las personas con las que voy a reparar, ¿no? aparte. Sí, Sí, eso. pues muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en 15 días para pensar y pensarnos tierno. Gracias. Bye. Bye.